La adicción a las drogas es un problema que ha venido creciendo en el mundo y a pesar de que se están haciendo inmensos esfuerzos por controlarlo, al parecer no están siendo lo suficientemente efectivos con relación a los avances de quienes se benefician de su producción. ¿Pero por qué? ¿Porque las drogas son un problema? Existe una amplia variedad de drogas adictivas que generan efectos diferentes en las personas que las consumen, pero todas tienen una cosa en común. Todas generan alteraciones neurofisiológicas en el cerebro y aunque estas alteraciones presentan diferencias entre una droga y otra, tienden a estar relacionadas con el deterioro de funciones muy importantes en el ser humano como la memoria, la atención, el lenguaje y funciones ejecutivas como la planificación, la capacidad de inhibición de respuestas, el razonamiento abstracto y lo relacionado con todo lo anterior, la capacidad de aprendizaje. Ahora bien, en este video queremos hablar acerca de una droga bastante popular, fácil de adquirir, que en la mayoría de los países es legal y que una gran cantidad de personas que la consume tiende a subestimar, y es el alcohol. El alcohol es una droga de la cual muchas personas en el mundo son adictas. Para ser más exactos, de acuerdo con la OMS, 2.300 millones de personas en el mundo son consumidoras de alcohol, de las cuales 283 millones de personas son adictas, entre las que se encuentran 155 millones de adolescentes. Repito, son 155 millones de adolescentes adictos al alcohol, siendo los latinos los mayores consumidores de alcohol durante la adolescencia. Y esto sucede debido a que el alcohol produce un refuerzo positivo de la conducta al generar un incremento del nivel de euforia de las personas que lo consumen. Y por el otro lado, un refuerzo negativo debido a que se convierte en un escape temporal de una situación desagradable. En otras palabras, se disminuye o se elimina un estímulo aversivo como por ejemplo el sentimiento de ansiedad u otra sensación desagradable. Recuerda que cuando se habla de refuerzo, quiere decir que se incrementa la probabilidad que la persona repita la conducta nuevamente y el potencial adictivo del alcohol tiene que ver con la relación entre el refuerzo positivo y el refuerzo negativo que genera al mismo tiempo. Las personas que se vuelven adictas a una droga como el alcohol, es decir, que empiezan a tener una dependencia física, muestran síntomas de tolerancia y de abstinencia. Cuando una persona muestra síntomas de tolerancia a una droga, quiere decir que necesita mayores cantidades de esta droga para producir los mismos efectos que requería anteriormente con menos cantidades. Esto tiene que ver con la búsqueda del sistema nervioso de mantener el equilibrio mediante mecanismos homeostáticos. Por otra parte, la abstinencia tiende a generar los efectos contrarios a la droga que se consume. Por ejemplo, al consumir heroína se genera euforia y en su ausencia se genera disforia. Con el caso del alcohol, los síntomas de abstinencia pueden ser muy graves. Su ausencia puede desencadenar crisis que suelen darse entre las 6 y 24 horas, como sudoración, temblores, taquicardia, que pueden desencadenar convulsiones que en algunos casos puede llevar a la muerte. ¿Y cómo funcionan los mecanismos de acción del alcohol en el sistema nervioso? El alcohol tiene una alta relación con el mecanismo de neurotransmisión de los aminoácidos de glutamato y GABA. Con relación al glutamato, debido a que funciona como antagonista de los receptores NMDA, es decir, que interfiere con la transmisión de glutamato en estos receptores. En otras palabras, los receptores NMDA, que son receptores ionotrópicos de glutamato, son bloqueados, impidiendo que el glutamato pueda actuar de la manera que en condiciones normales lo hace. Es importante tener en cuenta que cuando no hay consumo de alcohol en una persona con dependencia a esta droga, se genera un aumento de la sensibilidad de los receptores NMDA, lo que incrementa los síntomas de abstinencia. Y con relación a GABA, el alcohol funciona como un agonista indirecto al potenciar la acción de GABA en los receptores GABA. Lo que sucede es que el alcohol se liga al receptor y aumenta la eficacia de GABA para abrir canales de cloro y de esta manera producir potenciales inhibidores postsinápticos. Asimismo, el alcohol tiene una alta relación con el mecanismo de neurotransmisión dopaminérgico,
al desencadenar la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. De acuerdo con Kauer y Malenka, abro comillas, parece ser que en el proceso de adicción comienza en el sistema dopaminérgico mesolímbico y después produce cambios a largo plazo en otras regiones cerebrales que reciben aferencias procedentes de esas neuronas. Cierro comillas. Y esta liberación de dopamina hace parte del refuerzo positivo que genera el alcohol. Las consecuencias del consumo de alcohol a corto plazo se encuentran relacionadas con los efectos fisiológicos que éste genera en el organismo y en especial en el sistema nervioso central, como la pérdida de coordinación motora, la sedación, la supresión del efecto inhibidor de la conducta ante la presión social, como también la desestabilización de las membranas celulares de todas las células del organismo, lo cual puede generar muerte celular. La pérdida de coordinación motora también está relacionada con deficiencias en el equilibrio y la coordinación muscular, así como en la pérdida de la ubicación, la visión borrosa y el enlentecimiento de la actividad cerebral, lo que lleva a su vez a un deterioro de la capacidad de reacción. Tristemente, todo esto ha llevado a las escalofriantes cifras de accidentalidad por conducir en estado de embriaguez, que hoy se viven por todo el planeta. El consumo de alcohol en altas dosis también puede dificultar que la persona piense con claridad, afectando la capacidad de toma de decisiones y de autocontrol, es decir, la capacidad de inhibición de respuestas, lo que puede resultar en conductas agresivas y violencia. Como se mencionó anteriormente, las cifras son aterradoras. En América Latina, el 22% de las muertes por lesiones se le atribuye al alcohol. Y en el planeta, el 28% de muertes por traumatismos que involucran agresiones, suicidio y accidentes en la vía. Como si fuera poco, el consumo de alcohol a corto plazo puede generar pérdida de memoria al interferir con los receptores de las células del hipocampo. Y finalmente, el consumo de alcohol de mujeres en estado de embarazo puede resultar en aborto espontáneo, en afectación al desarrollo del cerebro del feto y apoptosis extensa en el sistema nervioso que puede generar deficiencias para el aprendizaje de la persona durante su desarrollo, como otros problemas conductuales. A continuación, se muestran algunas imágenes en las que se evidencia la apoptosis en cerebros de ratas en estado fetal que han sido expuestas al alcohol. Ahora bien, las consecuencias de consumo de alcohol a largo plazo están relacionadas con el aumento del índice de enfermedades cardíacas, cirrosis hepática y con relación al encéfalo está el síndrome de Korsakoff, que lleva a la pérdida severa de memoria y trastornos del comportamiento como episodios psicóticos e inquietud. Asimismo, es importante mencionar que las personas con alcoholismo presentan una reducción de aproximadamente el 10.1% de la sustancia gris en la corteza prefrontal. ¿Te imaginas perder el 10% de la sustancia gris de una corteza tan importante en las funciones ejecutivas? Afortunadamente, y aunque no es fácil, existen tratamientos para la adicción al alcohol que han demostrado diferentes niveles de efectividad. Entre estos se encuentran los antagonistas opiáceos como el acamprosato, que reducen el valor reforzador del alcohol. En otras palabras, nuestro cuerpo secreta opioides endógenos, es decir, que los elaboramos nosotros mismos, que activan los receptores opioideos en el cerebro que generan un efecto reforzador. Los antagonistas opiáceos, como el acamprosato, reducen la sensibilización de estos receptores y por lo tanto mitiga las ansias de consumo de alcohol. A continuación se muestra la diferencia de dos cerebros, el de la izquierda de una persona alcohólica desintoxicada y el de la derecha de una persona sana, en el que se evidencia la puntuación relativa de ansia de alcohol con base en la cantidad relativa de receptores opioideos en el cuerpo estriado dorsal. En conclusión, hemos visto que el alcohol tiene efectos en el deterioro cognitivo de las personas, relacionado con las alteraciones de capacidades visoespaciales, perceptivo-motoras, de memoria y en especial de las funciones ejecutivas como la planificación, la capacidad de inhibición de las respuestas y el razonamiento. Es importante recordar que aunque una persona no tenga dependencia al alcohol, pero lo consuma con cierta regularidad,
puede implicar consecuencias importantes a corto plazo, relacionadas con la pérdida de la coordinación motora y la alteración de la capacidad de inhibición de respuestas, lo que puede terminar en graves accidentes o desencadenar acciones violentas.